Mis amados hermanos, muy buenas noches para todos ustedes. Un saludo y un abrazo fraterno a quienes se conectan en este momento en la nube, en vivo o en diferido. Gracias primeramente al Señor y al hermano Alfredo que me permite este privilegio de dirigirme al pueblo de Dios y contarles también un poco de los portentos, de los milagros y de las cosas hermosas que nuestro Padre ha hecho en mi vida. Me presento, mi nombre es Jefferson Rojas, tengo 32 años y lo que voy a decir a continuación es algo que siempre soñé y que solamente un milagro del Señor fue capaz de permitirme hoy contarles a ustedes esto, y es que orgullosamente soy profesional en administración pública. Recibo mi título de graduación el día 25 de abril, ya terminé todas las materias, hice todo el tema de la diligencia para el grado, ya soy egresado orgullosamente, y digo que esto fue un milagro porque tomé una decisión muy joven sin dimensionar lo que significaba ello, y fue ser padre a los 18 años y asumir esta responsabilidad que me permitió desarrollar algunas cualidades, pero que también, teniendo mucha conciencia, no era la forma que probablemente el Señor tenía también preparada para mí, para desarrollar algunas cosas de mi vida. Sin embargo, bueno, decidí asumirlo, y por esta razón y por muchas otras también, sobre todo económicas, no había podido hacer mi carrera profesional e incluso no había encontrado mi vocación profesional. La empecé a hallar por allá en el año 2011, cuando la hermana Liliana Mora, a quien le envío un saludo muy especial y a quien llamo mi mentora y mi maestra en este ámbito, me invitó a ser parte de su campaña al Consejo de Cúcuta, y allí empecé a recorrer con ella las calles, los barrios, los parques, y a ver la necesidad de las personas y a entender un poco también el papel de las personas que nosotros mismos con nuestro voto colocamos allí para administrar los recursos de todos y generar bienestar, entre comillas, para todas las personas que habitan un territorio. Allí empezó a despertarse en mí un sentimiento de querer hacer algo al respecto por estas personas que veían tanta necesidad, y vi ese gran ejemplo de nuestra hermana Liliana, no solamente hablando de lo muy positivo que se quería hacer si ella llegaba al consejo, sino también viendo la trayectoria de trabajo social que ella tenía, y también cuando logró ser concejal de Cúcuta, viendo ese gran trabajo y ese ejemplar trabajo que realizó allí en este espacio. Entonces se empieza a entretejer a partir de esta experiencia mi vocación sin saberlo. Por un lado, este tema de la política que empecé a conocer de la mano de la hermana Liliana, pero a su vez también ese deseo profundo de saber y de querer, por supuesto, tener una carrera profesional, porque sabía que si no lo lograba oportunamente, mis hijos no iban a poder tener lo que ellos necesitaran. Ahí sí, como dice un popular adagio o una frase, un niño pequeño pues tiene unos gastos, pero un niño grande tiene unos gastos grandes. Y eso fue lo que yo empecé a pensar hasta que tomaba la decisión y metía los documentos. Fui el mejor IFES de mi colegio y eso me ayudó a pasar siempre a la Universidad Francisco de Paula Santander. Siempre salía en primera opción. Cuando imprimía el recibo de pago de matrícula no me alcanzaba el dinero, no lo tenía para poder entrar a estudiar. Pero también estaba un poco desenfocado porque me habían vendido la idea de que la ingeniería civil daba mucho dinero y que yo tenía que estudiar ingeniería civil porque como era bueno para las matemáticas, entonces pareciese que se armara el combo completo para poder
generar bienestar a través de la ingeniería. Decidí empezar con el ICETEX, una tecnología en obras civiles, pero haciendo esta tecnología me di cuenta que no era lo mío y pues no ejercí porque el primer empleo que me ofrecieron era de un salario mínimo siendo residente de obra, es decir, encargándose de toda una obra, y eso me chocó totalmente porque pues me pareció inaudito que por ser residente le pagaran a uno un salario mínimo habiendo estudiado 7 semestres, que fue lo que estudié en la Universidad Francisco de Paula de Santander, y no logrando tener por lo menos un ingreso medianamente justo. Eso hizo que yo pausara esa carrera o ese ejercicio de esa carrera. Y un día algunas amigas, dos amigas que tengo muy especiales y que fueron compañeras de trabajo mías, me comentaron acerca de una carrera que había en una escuela o en una universidad que se llamaba Escuela Superior de Administración Pública. Ellas empezaron a estudiar y en medio de las conversaciones que teníamos del trabajo, pues la política quedó ahí como un fuego ardiendo todo el tiempo desde esa época de la campaña del 2011. Les estoy hablando ahora del año 2016. Ellas me decían: oye, mira que todo lo que hemos hablado y todo lo que tú nos comentas es lo que escuchamos allá en la universidad, ¿por qué no entras a estudiar administración pública? Yo siempre venía con ese bajonazo de que nunca tenía dinero para poder pagar una matrícula y lo había intentado 3 veces ya y había hecho una carrera que no me había llenado y no había pues satisfecho mis expectativas. Así que estaba muy pesimista con ese tema de entrar a la universidad, pero el Señor, en su misericordia y sobre todo con su amor, hace un milagro, y es que, muy escéptico, decido meter los documentos a la ISAP para ver si pasaba. Entonces hubo una etapa de evaluación en donde nos hacían ir un par de semanas para ver 2 materias, y las personas que sacaran los mejores puntajes pues ya quedaban con el cupo fijo. A mí me fue muy bien, quedé en la primera materia entre los 5 primeros y en la segunda materia entre los 2 primeros, y éramos 120 personas. Pero a pesar de que me iba bien, yo tenía ese sentimiento de frustración, de saber como que estaba yendo a experimentar algo a lo que realmente no iba a tener acceso, pero por querer sentirme ahí en la universidad iba a esas clases de preparación y sobre todo de evaluación. Y el día en el que sale la matrícula, después de haber cargado mis documentos, me sale en 0 pesos, o sea, no tenía que pagar absolutamente nada. Yo dije, esto debe ser un error, algo pasó porque pues esto no me ha pasado y no va a suceder, pensaba yo, algo pasó, es un error. Sin embargo, voy a hacer los documentos a pesar de que sé que es un error y que esto me lo van a devolver, pero voy a hacer. Y armé mi carpeta, la llevé presencialmente a la universidad, escondí el recibo que estaba en 0 pesos de último, porque yo dije, como es un error, ojalá no lo vean y me matriculen. Pues resulta que cuando el ingeniero que estaba allí revisó todos los documentos, llegamos a ese documento final y me pregunta, ¿usted sabe por qué le salió la matrícula en 0 pesos? Y yo, me pillaron. Pues resulta que el haber sido el mejor ICFES en el año 2009 me había servido 11 años después por una política que tiene la universidad, y es que los mejores puntajes del ICFES eran becados en el primer semestre. Yo me alegré sobremanera. El día en que pisé la universidad fue un sentimiento muy, muy lindo porque fue un sueño que siempre tuve de estudiar una carrera profesional. Algunas personas me señalaron porque yo tenía 28 años cuando empecé mi carrera universitaria,
pareciese para muchos, ¿no?, un despropósito, porque el ideal es que las personas después de salir del colegio estudien en una universidad. Yo no lo pude hacer porque el haber sido padre tan joven, a los 18 años, pues me implicó eh, unas responsabilidades que no me permitían estudiar. Es una realidad de muchas juventudes en Colombia. Así que bueno, empecé mi carrera universitaria. Afortunadamente logré estar en los mejores puntajes, estuve becado durante un par de semestres y después llegó una política de gratuidad para la gloria del Señor y como un testimonio para todos ustedes, mis hermanos. Hice mi carrera universitaria y solo pagué 250.000 pesos en los 10 semestres. Gracias a la universidad pública y gracias al Señor también, que pude ver su mano allí haciendo de todo para que yo pudiese sacar adelante ese proceso. Así que de los grandes testimonios es el poder haber sacado mi carrera adelante, pero bueno, el Señor sigue con su misericordia y con su manto cubriéndonos totalmente. Y otra cosa que pude lograr a partir del ministerio, de este glorioso ministerio presidido por nuestro hermano Alfredo, es encontrarme con la música. Y lo hice de una manera muy linda, muy especial, incluso cuando no tenía la conciencia de ello. Recuerdo que a mis 6 años vivía en el municipio de Mosquera, en el departamento de Cundinamarca. Mis padres tenían allí su casa y el hermano Eric Garnier iba a visitar a mi mamá y a mi papá y bueno, no recuerdo muy bien qué hablaban porque eso fue hace muchos años, pero hay un hecho que no sale de mi memoria y que me impresiona incluso hoy recordarlo, y es que el hermano Eric vio que yo tenía una guitarra de juguete, de esas que se compran en los camiones, así colgadas pues de no sé cuánto. Hoy día puede costar 40.000, 30.000 una guitarra de estas. El hermano vio que la guitarra de juguete que yo tenía no tenía cuerdas y pues decidió llevársela. Recuerdo muy bien el instante en el que él la guarda en el baúl de su carro y se la lleva. Yo pues muy conmocionado de qué iba a hacer con la guitarra, ¿no? Recuerdo que él llegó unos días después con la guitarra reparada y con las cuerdas, pero un detalle que hoy es que puedo verlo, y es que el hermano, por alguna razón, creyó en que yo podría ser un músico porque no le puso cuerdas de juguete a esa guitarra, sino le puso las cuerdas propias de una guitarra de verdad. Yo me pregunto cómo fue que hizo para en una guitarra tan chiquitica acomodar las cuerdas, las 6 cuerdas, que son las propias de una guitarra, de un instrumento musical. Pero recuerdo hoy que el hermano me dio ese detalle. Años después me encontré con la música y lo digo con mucha alegría. Este ministerio de verdad me ha salvado la vida, porque el haber empezado desde muy niño a caminar, a escuchar la palabra con mi madre inicialmente y luego con la voluntad propia, pues me hizo prevenir muchas cosas, me alimentó el espíritu para aprender a decir no a muchas cosas en la juventud, a forjar un carácter. Si bien soy una persona llena de errores, incluso desde mi adolescencia, puedo también decir que el Señor me apartó y me guardó a través de la música. La música para mí fue transformadora, me cambió la vida, porque se volvió un brazo que me sostiene en muchos momentos de aflicción, en muchos momentos de necesidad también.
E incluso se convirtió la guitarra en mi sustento. Entonces conocí la música, la alabanza. El primer instrumento que toqué fue las claves, un par de maderos que hacen este sonido, tac, 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 en varios géneros musicales, y es variado, por supuesto, el golpe. Eso lo hice a mis 12 años y fue la primera vez que me paré en un escenario a tocar las claves, compartiendo escenario con el hermano Leonel, con el hermano Enrique Meléndez, con el hermano Miguel Meléndez, con estos grandes músicos de la alabanza en su época, y grandes músicos hoy también en el ejercicio como tal de la profesión de músico. Y más adelante tuve la oportunidad de vivir en el Colegio Apostólico San Tarcisio, compartiendo con hermanos como Carolina Mora, como la hermana Luz Helena Valencia, Hugo Torres, el hermano William Díaz, la hermana Gilsan, el hermano Samir. Y precisamente la presencia del hermano Samir fue lo que me hizo sellar mi encuentro con la música, porque habían guitarras en el colegio y me encontré con un libro de los Salmos y allí abrí este libro y empecé a ver esas notas y empecé a hacer las figuras con mis dedos, erradamente incluso, porque solo veía los punticos, pero no veía cómo o cuál dedo iba allí en esta posición. Pero finalmente empecé el camino a mis 15 años para trabajar en ser músico. Logré desarrollar la destreza de la guitarra en un par de meses. Yo me enamoré de ese instrumento, lo ensayaba hasta altas horas de la madrugada después de llegar de mi colegio en la tarde, y más adelante también se convierte no solamente en la posibilidad de servirle al Señor a través de esta forma, sino que la vida me colocó también una posibilidad, y es promover la lectura a través de la música y a través de los cuentos e historias que nos ofrece la literatura infantil y juvenil. Y quiero destacar también un último hecho en el que he conocido la presencia del Señor de una manera en la que en ninguno de esos otros años la había vivido, y es a final del 2024, pues atravesé una situación personal que me causó un profundo dolor y pude experimentar lo que es la muerte por dentro. Yo nunca había sentido que era eso, pero recuerdo mucho la frase de una oración que hizo la hermana Paloma el 31 de diciembre, casualmente lo digo con comillas, porque con el Señor nada es casualidad. Y ella decía que cualquier dolor que estuviésemos viviendo, pues que fuera como ese dolor de parto para una nueva vida. Y precisamente estaba experimentando algo tan difícil que yo decía, pues Dios mío, acá está una posibilidad de aprovechar esto que está pasando conmigo y tomar la decisión de nacer de nuevo. Y tengo que agradecerle al hermano Alfredo, y es una de las cosas que más admiro de él, y es que en muchos momentos en donde estaba postrado en mi habitación, sumido en una profunda tristeza, era la palabra del hermano Alfredo a través de sus mensajes de mañana y en la noche, las que me ayudaban a levantar cada día. Y quiero reconocer de verdad esa capacidad que tiene nuestro líder, nuestro hermano, nuestro padre espiritual de todos nosotros, y es la de dar todos los días un mensaje y una palabra de vida. Durante todo este tiempo y durante años no ha cesado, pero sobre todo estos últimos 5 años es impresionante. Para mí es admirable la manera en la que él todos los días tiene algo para darle
al pueblo del Señor. Yo destaco eso y es un modelo a seguir respecto a la vida de Dios. ¿Qué capacidad de vida del Señor debe tener uno adentro como para tener ese alcance de todos los días siempre estar dando la mano a través de la palabra, un alimento que nos fortalezca y que nos levante? A mí me pasó. Me pude levantar, pude empezar a acercarme al Señor como nunca lo hice. A veces es necesaria la tribulación para que el peso de gloria sea mucho mayor. A veces es necesario pasar por situaciones difíciles para poder alzar un poco la mirada hacia el Padre y decir otra vez: Señor, heme aquí, hineni, perdóname por haberme alejado de ti, perdóname por haber puesto en primer lugar otras cosas y no a ti, cosas que hoy desafortunadamente ya no están, pero es una lección, y cuando podemos tener la conciencia de ello, pues el mismo Señor nos empieza a levantar y el mismo Señor empieza a hacer los milagros y los portentos y empieza a cumplir los deseos de nuestro corazón. Y eso fue lo que a mí me sucedió. Y aquí quiero conectar un poco también la palabra que nos traía el hermano en este cierre, que entre otras cosas para mí es un honor cerrar esta maravillosa caminata que tuvimos alrededor de este libro, mi querido diario, porque además de todas esas grandes lecciones que nos ayudan a levantarnos precisamente y a transformar nuestra vida, este último mensaje hace hincapié en algo que les venía contando hace un momento, y es sobre el promover la lectura. El hermano es el primer promotor de lectura de todos nosotros, porque siempre nos está instando a escudriñar la palabra, pero además a abordar otro tipo de libros, a investigar, a no quedarnos con lo que escuchamos. Y ese saludo que nos da en el mensaje de no abandonar la disciplina de la lectura, pues muchos de nosotros, por los afanes de nuestras propias vidas y por la necesidad de subsistir en muchos de los casos de nuestros hermanos, pues pareciese que el tema de la lectura pasaba a no a un segundo plano ni siquiera, sino como al quinto plano. Pero quiero contarles una anécdota respecto a esto, y es: con un grupo de hermanos decidimos hacer la palabra que el Señor nos ha traído de nacer de nuevo, de empezar a tomar decisiones, de que esos propósitos que nos trazamos a principio de año no se queden en esas 12 uvas, que probablemente algunos se las comen por gusto o por la superstición, pero sí estoy seguro que muchos de nosotros hacemos propósitos y aprovechamos esa época para decir: este año quiero hacer esto. Yo dije: este año quiero trabajar mucho más el hábito de la lectura. Quiero servirte, Señor, de una manera diferente. Quiero acercarme más a ti y tener una comunión contigo como nunca, y lo he logrado, lo he experimentado, lo digo con mucha alegría, pero además también me permitió poner al servicio todo esto que aprendí durante años con niños y niñas, para trabajarlo con mis hermanos y amigos. Y entonces decidimos abrir un club de lectura, en el cual hoy les doy esa hermosa noticia. Hemos culminado nuestro primer libro. El libro se llamó El poder de ser valiosos, de Arnold Schwarzenegger, un libro que nos recomendó el hermano Alfredo, y que cuando yo estaba con ese anhelo de iniciar ese club de lectura me preguntaba qué material bibliográfico me podría ayudar a que las personas que van a entrar, probablemente algunas por el ejercicio de hacer la palabra están tomando decisiones, pero cómo ir más allá de lo que nos toca hacer, cómo ir más allá es que esto es saludable, entonces yo tengo que hacerlo, y cruzar la línea y decir: esto lo voy a hacer porque además de que es beneficioso para mí, me encanta, me gusta. Así que nos encontramos con ese libro, empecé a leerlo un poco para abordar
alguna hipótesis de lo que podría pasar si lo traían un grupo de adultos, que muchos de ellos no tenían el hábito de la lectura, y me pareció un libro de muy fácil asimilación. Pero en el ejercicio de la lectura desde enero leímos capítulos semana a semana, eh, desde finales de enero, y ya lo culminamos. Pues nos dimos cuenta con todos los amigos del club de lectura, muchos de la ciudad de Cúcuta, de los patios y en general del norte de Santander. Pues nos dimos cuenta que este libro nos conectó con muchas experiencias y que nos dio incluso una perspectiva diferente del escritor. Uno llegaría a pensar, pero ¿cómo así? Si Arnold Schwarzenegger es un actor de películas de acción y hace propagandas y no sé, o sea, un escritor, ¿cuándo? Pero esta lectura nos ayudó a entender que el hecho de que, por ejemplo, él sea tan exitoso, pues se debe a que también ha hecho esfuerzos en su vida. No fue fácil para él llegar hasta donde está. Ha pasado por muchas necesidades. Era un niño de una comunidad pobre en Austria. Y entonces, pues tengo que darle también las gracias al hermano Alfredo por ser ese primer promotor de lectura, ese mediador con el mundo de los libros y el conocimiento. Y la invitación, mis hermanos, es a que podamos hacer esta frase, y es recibir el abrazo inmenso para los fieles lectores. Yo no sé si muchos de nosotros podemos recibir ese abrazo, porque aquí dice para los fieles lectores. ¿Somos nosotros lectores fieles? Y si no lo somos, pues empecemos a tomar las decisiones, parte de lo que abordamos en este libro. Y también están invitados para nuestro club de lectura. Lo pueden abordar con Mariluz o con los líderes de nuestra regional para que puedan compartir con nosotros este hábito. Vamos a empezar el segundo libro, que es el de animales a dioses, otro libro sugerido por el hermano. Y vamos a continuar este hábito persistiendo. Empezamos 30 personas el club de lectura, terminamos siendo 9, pero lo más importante es permanecer. Y vamos a empezar un nuevo libro, el segundo libro en grupo. Así que, mis amados hermanos, no tenemos nada más que decir, sino gracias, hermano Alfredo, por este escrito también, por este libro que nos entregas como una hoja de ruta para consulta permanente que debemos tener obligado en nuestra biblioteca personal digital o impreso, para que en algunos momentos de la vida que nos sintamos abrumados, que nos sintamos sin rumbo, pues tenemos una herramienta maravillosa, y es mi querido diario, para poder tener luz y acercarnos mucho más, sin dejar de lado, por supuesto, la palabra escrita a través de la Biblia, y sin dejar de conectarnos a esta fuente de vida que es la nube. Gracias, hermano, se lo digo ya con mucha fraternidad, con mucho cariño, porque a través de tu persistencia es que muchos de nosotros hoy estamos viendo diferente y estamos oyendo diferente. Un abrazo para todos ustedes, mis amados hermanos. Un abrazo, hermano Alfredo, hermana Paloma, y a todas las personas que en algún momento de la vida en este ministerio también han aportado en mi vida, para que todo lo bueno que hoy se pueda ver, pues podamos decirle las glorias para el Señor, y todo lo malo que nos falta por mejorar, pues es la carnalidad y es la parte humana que seguimos poniendo en servidumbre hasta que sea la luz de Cristo la que alumbre plenitud en este ser. Abrazo para todos, buenas noches.